Mi jefe me humilló. Y entonces se enteró de algo que lo dejó mudo. Pero para contar cómo llegué a ese momento, necesito retroceder, desentrañar los hilos de una vida que, hasta hace poco, creía tener bajo control. Esta es mi historia, una maraña de traiciones, secretos y un fuego que ardía en mí, mucho antes de que todo estallara. Era una mañana de otoño, el aire frío se colaba por las ventanas de la oficina mientras el sol apenas lograba calentar el suelo de mármol. Yo estaba en mi escritorio, revisando un informe que había pasado noches enteras perfeccionando. Era mi tercer año en la empresa, una consultora de alto perfil donde las apariencias lo eran todo. Mi jefe, un hombre de unos 40 y tantos, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, entró sin previo aviso. Sus pasos resonaban como martillos en mi cabeza. Siempre había algo en su forma de mirarme, una mezcla de desdén y algo más, algo que no podía descifrar pero que me ponía los nervios de punta. Esto es un desastre, dijo, arrojando el informe sobre mi escritorio como si fuera basura. ¿En serio crees que esto es presentable? Sentí que la sangre se me subía a la cara. Había revisado cada número, cada gráfico, hasta la última coma. Sabía que era impecable. Pero él no quería la verdad, quería controlarme, hacerme sentir pequeña. Todos en la oficina lo sabían, pero nadie decía nada. Era el rey indiscutible de ese lugar, y yo, a sus ojos, no era más que una pieza reemplazable. «Puedo revisarlo de nuevo», respondí, tragándome el nudo en la garganta. «No te molestes. Lo haré yo mismo». Como siempre, espetó, y se fue, dejando un silencio pesado a su paso. Ese día, algo en mí se rompió. No era solo la humillación pública, ni las risitas disimuladas de mis compañeros. Era la certeza de que, sin importar cuánto me esforzara, él siempre encontraría una forma de pisotearme. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. No esta vez. Esa noche, en mi pequeño apartamento, con una copa de vino tinto en la mano, comencé a planear. No era venganza, no todavía. Era supervivencia. Sabía que él guardaba secretos. Nadie llega a esa posición sin esqueletos en el armario. Y yo tenía acceso a algo que pocos en la empresa conocían, los correos internos, los archivos confidenciales. Había sido lo suficientemente discreta como para ganarme la confianza del equipo de ti, y ellos, sin saberlo, me habían dado las llaves del reino. Pasé semanas revisando documentos, correos, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Al principio, no encontré nada útil. Contratos, negociaciones, aburridas transacciones corporativas. Pero entonces, una noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, di con algo. Un correo enterrado en una carpeta olvidada, enviado desde una cuenta personal que él claramente no quería que nadie viera. Hablaba de un acuerdo con un cliente importante, pero las palabras eran vagas, llenas de eufemismos. Había números, transferencias, y una frase que me heló la sangre: asegúrate de que ella no se entere. ¿Quién era ella? Mi mente voló en 1000 direcciones. ¿Una socia? ¿Una esposa? ¿Alguien más? No lo sabía, pero ese correo era una grieta en su armadura, y yo iba a abrirla de par en par. Mientras tanto, mi vida personal no era precisamente un refugio. Mi pareja, un hombre con el que llevaba 2 años, estaba cada vez más distante. Solía ser mi roca, pero últimamente llegaba tarde, siempre con excusas que no terminaban de encajar. Trabajo, decía, pero sus ojos esquivaban los míos. Yo no quería enfrentarlo, no todavía. Tenía suficiente con la guerra en la oficina. Pero una noche, cuando él se quedó dormido con su teléfono desbloqueado, no pude resistirme. Revisé sus mensajes. Y lo que encontré me dejó sin aire. No era solo una aventura. Era una traición tan profunda que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mensajes subidos de tono, fotos, planes para verse a escondidas. Y lo peor, la otra mujer no era una desconocida. Era alguien que yo conocía, alguien que había estado en mi casa, que había compartido risas conmigo. Mi mejor amiga desde la universidad, la persona en quien confiaba ciegamente. El dolor era insoportable, pero también encendió algo en mí. Una furia fría, calculadora. No iba a derrumbarme.
no iba a dejar que ni mi jefe ni mi pareja ni mi supuesta amiga me destruyeran. Si querían jugar sucio, yo iba a jugar mejor. Volví al correo misterioso de mi jefe con una nueva determinación. Empecé a conectar puntos, a buscar nombres, fechas, cualquier cosa que pudiera darme claridad. Y entonces, una noche, mientras seguía un rastro de transferencias bancarias, encontré un nombre que me resultó familiar. No era ella, pero era alguien cercano a mi jefe. Alguien que, según los registros, había recibido pagos que no tenían justificación. Era un nombre que había oído en la oficina, en voz baja, como si fuera un tabú. Su hermano. No sabía qué significaba aún, pero sentía que estaba cerca de algo grande. Algo que podía cambiarlo todo. Decidí que era hora de mover mis piezas. Envié un correo anónimo a mi jefe desde una cuenta imposible de rastrear. Solo una línea: sé lo que hiciste con los fondos. No esperaba una respuesta, solo quería ver cómo reaccionaba. Al día siguiente, en la oficina, él estaba diferente. Nervioso, pálido, revisando su teléfono cada 5 minutos. Me miró un par de veces, pero no dijo nada. Sabía que lo había sacudido. Y entonces, al final del día, me llamó a su oficina. Cerró la puerta, algo que nunca hacía. Su voz era baja, casi un susurro. ¿Qué sabes?, preguntó, directo al grano. Me llamo Isabel, por cierto. Y en ese momento, con sus ojos clavados en los míos, supe que tenía el control. Pero también supe que estaba entrando en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Sentada frente a mi jefe en su oficina, con la puerta cerrada y su mirada perforándome, sentí una mezcla de triunfo y terror. Había lanzado la primera piedra con ese correo anónimo, y ahora él estaba a la defensiva, pero no era un hombre que se doblegara fácilmente. Sus manos temblaban ligeramente mientras tamborileaba los dedos sobre el escritorio, un gesto que intentaba disfrazar de impaciencia pero que delataba su nerviosismo. Yo, Isabel, me mantuve erguida, con una calma que no sentía. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y un paso en falso podía costarme todo. No sé de qué hablas, respondí, mi voz firme, aunque por dentro mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Solo estoy haciendo mi trabajo. Pero parece que algo te preocupa. Sus ojos se entrecerraron, buscando alguna grieta en mi fachada. Por un momento, pensé que iba a explotar, a gritarme o despedirme allí mismo. Pero en lugar de eso, se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. No juegues conmigo. Si sabes algo, dilo ahora. O te juro que lo lamentarás. La amenaza colgó en el aire como una nube tóxica. Pero en lugar de intimidarme, me dio claridad. Él no sabía cuánto sabía yo, y eso era mi ventaja. Decidí doblar la apuesta. Tal vez deberías revisar tus cuentas personales, dije, con un tono que insinuaba más de lo que revelaba. A veces, los errores se esconden en los detalles. Me levanté y salí de su oficina sin esperar su respuesta, dejando la puerta entreabierta. Sentí sus ojos clavados en mi espalda, pero no me giré. Había plantado una semilla, y ahora solo tenía que esperar a que creciera. Pero mientras volvía a mi escritorio, no podía ignorar la sensación de que acababa de despertar a un monstruo. Esa noche, en casa, el silencio de mi apartamento era opresivo. Mi pareja, a quien aún no había confrontado por su traición, estaba trabajando tarde otra vez. No me molesté en llamarlo. En cambio, me sumergí de nuevo en los correos y documentos que había recopilado. El nombre de su hermano seguía apareciendo, ligado a pagos que no tenían sentido. Pero había algo más, algo que no había notado antes, una serie de correos entre mi jefe y una mujer cuyo nombre no reconocía. Los mensajes eran crípticos, llenos de insinuaciones, pero una palabra se repetía: lealtad. No era una amante, de eso estaba segura. Había algo más profundo, más oscuro. Decidí investigar más. Usando un software que un amigo de ti me había enseñado a manejar, rastreé la dirección de correo de la mujer. Lo que descubrí me dejó helada. Era una investigadora privada, conocida por trabajar en casos de alto perfil. ¿Por qué estaba mi jefe en contacto con alguien así? ¿Estaba vigilando a alguien? ¿O alguien lo vigilaba a él? Mientras procesaba esto,
mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi supuesta mejor amiga, la misma que se acostaba con mi pareja. Necesitamos hablar. Por favor, no me odies. La audacia de sus palabras me hizo apretar el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. No respondí. En cambio, guardé el mensaje como prueba. Si iba a caer, no lo haría sola. Al día siguiente, la oficina era un hervidero de tensión. Mi jefe no me dirigió la palabra, pero sus miradas eran dagas. Durante una reunión, anunció que habría una auditoría interna para limpiar algunos procesos. Sus palabras sonaban profesionales, pero yo sabía la verdad, estaba buscando al topo. A mí. No estaba preparada para lo que pasó después. Esa tarde, mientras revisaba unos archivos en mi computadora, alguien hackeó mi sistema. Los documentos que había guardado sobre mi jefe, copias de correos, transferencias, todo, desaparecieron. En su lugar, apareció un mensaje en mi pantalla, para. O lo perderás todo. El pánico me envolvió. No era solo mi jefe. Había alguien más, alguien con recursos, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Corrí al baño, encerrándome en un cubículo para recuperar el aliento. Mi mente daba vueltas. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿El hermano de mi jefe? ¿La investigadora privada? ¿O era mi jefe mismo, jugando un juego mucho más sofisticado de lo que había imaginado? Una cosa estaba clara, había subestimado a mi enemigo. Esa noche, decidí confrontar a mi pareja. No podía seguir ignorando la herida abierta en mi vida personal. Cuando llegó a casa, con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas, no perdí el tiempo. Sé lo que haces con ella, dije, mi voz fría como el hielo. Con mi amiga. No te molestes en negarlo. Su rostro se descompuso. Intentó balbucear una excusa, pero lo corté. No quiero tus mentiras. Quiero que te vayas. Ahora. Por un momento, pensé que suplicaría, pero en cambio, su expresión cambió. Se volvió dura, casi cruel. No sabes con quién te estás metiendo, Isabel, dijo, antes de tomar su chaqueta y salir. Sus palabras me persiguieron toda la noche. ¿Qué sabía él? ¿Estaba conectado con lo que pasaba en la oficina? La paranoia comenzó a carcomerme. No podía confiar en nadie, ni en mi jefe, ni en mi pareja, ni en mi amiga, ni siquiera en mis compañeros. Pero no iba a rendirme. Si querían guerra, la tendrían. A la mañana siguiente, recibí un correo anónimo. Solo contenía una dirección y una hora, medianoche. Ven, sola. Mi instinto me gritaba que era una trampa, pero también sabía que podía ser mi única oportunidad de descubrir la verdad. Guardé una copia del correo en un pendrive, lo escondí en un lugar seguro y tomé una decisión. Iría. Pero no sin un plan. Esa noche, mientras me preparaba para salir, me miré al espejo. Ya no era la mujer que había entrado a esa oficina hace 3 años, llena de ambición y sueños. Era alguien más, alguien dispuesto a todo. Y cuando llegara el momento, todos sabrían de lo que era capaz. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando salí de mi apartamento, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. La dirección del correo anónimo estaba grabada en mi mente, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que olía a problemas desde kilómetros de distancia. Me puse una chaqueta oscura, guardé un cuchillo pequeño en mi bolso, por si acaso, y un grabador de voz que había comprado esa misma tarde. No iba a entrar en esa trampa sin alguna forma de protegerme. Mi nombre es Isabel, y aunque el miedo me carcomía, también había una furia que me empujaba hacia adelante, una necesidad de desenmascarar a quienes creían que podían jugar conmigo. El trayecto en taxi fue un borrón de luces y pensamientos caóticos. ¿Quién me estaría esperando? ¿Mi jefe, con su mirada de depredador? ¿Su hermano, cuya sombra parecía estar en cada rincón de esta pesadilla? ¿O tal vez mi ex, que con sus últimas palabras había insinuado que sabía más de lo que decía? Cada posibilidad era peor que la anterior, pero no podía dar marcha atrás. No, ahora. El almacén era un monstruo de concreto y óxido, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos.
El taxista me miró como si estuviera loca cuando le dije que me dejara allí, pero no hice caso. Caminé hacia la entrada, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. La puerta estaba entreabierta, y un olor a humedad y metal me golpeó al entrar. Encendí la linterna de mi teléfono, manteniendo el grabador en mi mano libre, listo para activarse. «Llegaste», dijo una voz desde las sombras, grave y femenina, con un tono que no reconocí de inmediato. Di un paso atrás, mi mano buscando instintivamente el cuchillo en mi bolso. La figura salió a la luz tenue de una lámpara industrial colgada del techo. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello corto y oscuro, vestida con un abrigo largo que no podía ocultar la tensión en su postura. Sus ojos me estudiaron, fríos pero curiosos, como si estuviera decidiendo si era una amenaza o una aliada. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. «Alguien que sabe lo que buscas», respondió, cruzando los brazos. «Y alguien que quiere lo mismo que tú, verlo caer». No necesitaba que me dijera a quién se refería. «Mi jefe». Pero no me fiaba de ella. Nadie en esta historia había sido lo que parecía. «¿Por qué debería confiar en ti?», dije, apretando el grabador en mi bolsillo, asegurándome de que captara cada palabra. Ella soltó una risa amarga. «¿No deberías? Pero no tienes muchas opciones, ¿verdad, Isabel?». Que supiera mi nombre me heló la sangre. Di un paso hacia atrás, evaluando la distancia a la puerta. Ella levantó una mano, como para calmarme. «No estoy aquí para hacerte daño. Soy la que envió el correo. Y si me escuchas, te daré algo que puede destruir a ese infeliz». Hizo una pausa, esperando mi reacción. Contra mi mejor juicio, asentí. Necesitaba saber más, aunque cada fibra de mi ser gritaba que esto era una trampa. Se presentó como Laura, la investigadora privada cuyos correos había encontrado. Me explicó que había sido contratada por mi jefe hacía meses para vigilar a alguien, pero no quiso decir a quién. Lo que sí me dijo fue que, mientras trabajaba para él, descubrió cosas que no debía, transferencias ilegales, sobornos, y un esquema que involucraba a su hermano y a varios clientes importantes de la empresa. Según ella, mi jefe estaba desviando millones a cuentas offshore, pero lo hacía con tanto cuidado que nadie lo había notado. Nadie, excepto ella. ¿Y ahora, yo? ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, desconfiada. ¿Qué ganas tú? Laura sonrió, pero no había calidez en su expresión. Venganza. Me traicionó. Pensó que podía usarme y luego deshacerse de mí. Pero cometió un error, subestimarme. Igual que a ti. Sus palabras resonaron en mí. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta guerra. Pero también sabía que Laura no era una amiga. Era una aliada peligrosa, alguien con su propia agenda. Me entregó un USB, pequeño y frío al tacto. «Aquí está todo lo que necesitas. Pruebas, documentos, grabaciones. Pero ten cuidado. Si él se entera de que lo tienes, no solo perderás tu trabajo. Perderás todo». Tomé el USB, mi mente dando vueltas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido metálico resonó en el almacén, como si alguien hubiera golpeado algo en la oscuridad. Laura se tensó, sacando una pistola de su abrigo con una rapidez que me dejó sin aliento. «Vete». «Ahora», susurró, su voz afilada como una cuchilla. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la puerta, el USB apretado en mi mano, mientras escuchaba pasos rápidos detrás de mí. No miré atrás. Subí al primer taxi que encontré y le di la dirección de un café abierto toda la noche, un lugar donde pudiera esconderme y pensar. Mi corazón no dejó de latir con fuerza hasta que estuve sentada en una esquina del local, con el USB frente a mí como si fuera una bomba a punto de estallar. Cuando finalmente lo conecté a mi laptop, lo que vi me dejó sin palabras. Había documentos financieros, correos, incluso grabaciones de conversaciones entre mi jefe y su hermano. Pero lo que más me sacudió fue una foto, mi jefe, sonriendo en un yate, con una mujer que no era su esposa. Y esa mujer era mi ex amiga, la misma que se acostaba con mi pareja. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Todo estaba conectado. Mi jefe, mi ex, mi amiga.
No era solo una traición personal o profesional. Era una red de mentiras, y yo estaba en el centro. Pero ahora tenía algo que ellos no esperaban, pruebas. Y un aliado, aunque fuera uno en quien no podía confiar del todo. Esa noche, mientras el café se vaciaba y el amanecer empezaba a asomarse, tomé una decisión. No solo iba a exponer a mi jefe. Iba a destruirlos a todos. Pero primero, necesitaba saber quién nos había interrumpido en el almacén. Porque si Laura estaba en peligro, yo también lo estaba. El amanecer pintaba el cielo de un gris sucio mientras yo seguía en el café, con el USB aún conectado a mi laptop y la foto de mi jefe con mi ex amiga quemándome los ojos. En ese momento, la furia y la traición se mezclaban en mi sangre como un veneno que me mantenía viva. No podía creer la audacia de esa mujer, no solo robándome a mi pareja, sino también enredándose con mi jefe. ¿Qué más se escondía? ¿Y cómo encajaba mi ex en todo esto? Cada respuesta que encontraba abría 10 preguntas nuevas, y el peso de lo que tenía en mis manos, el USB de Laura, me hacía sentir como si cargara una granada sin seguro. No podía quedarme en el café para siempre. Guardé el USB en un bolsillo secreto de mi bolso, borré el historial de mi laptop y salí al frío de la mañana. Mi apartamento ya no se sentía seguro, no después de que alguien hackeara mi computadora y enviara ese mensaje amenazante. Decidí ir a un lugar donde pudiera pensar sin mirar constantemente por encima del hombro, la casa de mi hermano menor, Tomás. Él era lo único que me quedaba de familia, un músico bohemio que vivía en un loft desordenado pero acogedor. No estaba al tanto de los detalles de mi vida, pero siempre había sido mi refugio. Cuando llegué, Tomás me recibió con una ceja levantada y una taza de café que olía a quemado. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo, medio en broma, mientras me dejaba pasar. «No tienes idea», murmuré, desplomándome en su sofá. Le conté una versión resumida: problemas en el trabajo, una ruptura, traiciones. No mencioné el USB ni a Laura. No quería arrastrarlo a este desastre. Pero mientras hablaba, noté algo extraño en su expresión. No era solo preocupación, había un destello de ¿culpa? Cuando le pregunté si todo estaba bien, se rascó la nuca, un tic que tenía desde niño cuando mentía. «Solo, ten cuidado, ¿sí?», dijo finalmente. «Hay gente que no es lo que parece». Sus palabras me erizaron la piel. ¿Sabía algo? ¿O solo estaba siendo paranoica? Antes de que pudiera presionarlo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido: «Sé lo que tienes. Entrégalo o pagarás». Mi pulso se aceleró. ¿Cómo sabían del USB? ¿Me habían seguido desde el almacén? ¿O era Laura, probando mi lealtad? Le dije a Tomás que necesitaba descansar y me encerré en su cuarto de invitados. Allí, conecté el USB de nuevo, esta vez en una vieja laptop que él tenía, sin conexión a internet para evitar otro hackeo. Revisé los archivos con más detalle. Entre los documentos, encontré un contrato que mencionaba una empresa fantasma, una fachada para lavar dinero. Y en la lista de socios, un nombre que me detuvo en seco: el de mi ex. No era solo un traidor en lo personal, estaba metido hasta el cuello en los negocios sucios de mi jefe. La rabia me cegó por un momento, pero también me dio claridad. Si él estaba involucrado, entonces sus amenazas no eran solo bravatas. Tenía que actuar rápido. Decidí contactar a Laura. Marqué el número desde el que me había enviado el correo anónimo, pero solo obtuve un buzón de voz. Le dejé un mensaje breve: «Necesitamos hablar. Tengo preguntas». Luego, tomé una precaución. Copié los archivos más comprometedores en un segundo USB y lo escondí en una caja de recuerdos en el loft de Tomás, bajo una pila de fotos viejas. Esa tarde, mientras Tomás estaba en un ensayo, recibí una llamada. Era Laura, pero su voz sonaba agitada, como si estuviera corriendo. «No confíes en nadie», dijo sin preámbulos. «Me encontraron. Estoy a salvo, pero no por mucho tiempo. Si quieres seguir con esto, ve a la dirección que te enviaré. Mañana, a las 10 de la noche. Y, Isabel, trae el USB». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Segundos después, llegó un mensaje con una nueva dirección: un bar en el centro,
conocido por ser un nido de rumores y tratos turbios. No me gustaba, pero no tenía opción. Si Laura estaba en peligro, necesitaba saber por qué. Y si ella era la que me amenazaba, iba a descubrirlo. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en el loft me hacía saltar. Soñé con mi jefe, su sonrisa torcida, y con mi ex, susurrando que no sabía con quién me metía. Cuando desperté, tenía un mensaje de mi ex amiga: por favor, hablemos. No es lo que piensas. La ignoré, pero no pude evitar preguntarme si ella sabía del USB. ¿Era ella la que mi jefe vigilaba? ¿O era solo otra pieza en este rompecabezas enfermo? El día pasó en una bruma de nervios. Cuando llegó la hora, me vestí con ropa discreta, guardé el USB original en mi bolso y el cuchillo en mi bota. El bar era un antro lleno de humo y risas forzadas. Me senté en una mesa al fondo, escaneando la multitud. Laura no estaba, pero un hombre se acercó, alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. No dijo su nombre, solo dejó caer un sobre en la mesa. Ella no pudo venir, dijo, su voz como grava. Léelo. Y decide rápido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano: el hermano de tu jefe no es el problema. Es solo la punta. Mira más arriba. Si quieres la verdad, entrégame el USB esta noche. Medianoche, Parque Central. Ven, sola. Firmado, Laura. Miré al hombre, pero ya se había ido. El pánico me apretó el pecho. ¿Más arriba? ¿Quién estaba por encima de mi jefe? Y si Laura quería el USB, ¿por qué no había venido ella misma? La duda me carcomía, pero también sabía que no podía quedarme quieta. Decidí ir al parque, pero no iba a entregar el USB tan fácilmente. Cuando llegué, el parque estaba desierto, salvo por el susurro de los árboles. Entonces la vi, Laura, apoyada contra un banco, con un moretón en la mejilla que no tenía la noche anterior. Antes de que pudiera hablar, alguien salió de las sombras detrás de ella. Era mi ex. Y en su mano, brillaba una pistola. Dámelo, Isabel, dijo, su voz fría, sin rastro del hombre que una vez conocí. O ella muere. Y tú también. La luz de la luna apenas iluminaba el parque, pero era suficiente para ver el brillo letal en los ojos de mi ex mientras apuntaba la pistola hacia Laura. En ese instante, con el viento frío cortándome la piel y el USB pesando como plomo en mi bolso, supe que estaba en el borde de un precipicio. Un paso en falso, y todo, mi vida, mi venganza, mi cordura, se desmoronaría. Laura, con el moretón en su mejilla y las manos ligeramente temblorosas, me miró con una mezcla de advertencia y súplica. Pero yo no podía confiar en ella. No podía confiar en nadie. ¿Qué haces aquí? Le espeté a mi ex, tratando de ganar tiempo mientras mi mente buscaba una salida. ¿Esto es por ella? ¿Por mi jefe? ¿O por el dinero que están lavando? Su risa fue un sonido hueco, desprovisto de la calidez que una vez me había engañado. No tienes idea de lo grande que es esto, Isabel. Siempre fuiste tan ingenua. Entrégame el USB, y tal vez te deje ir. ¿Tal vez? Repetí, mi voz cargada de desprecio. No eres tan valiente con un arma en la mano como crees. ¿Quién te dio la orden? ¿Mi jefe? ¿O alguien más? Sus ojos se entrecerraron, y por un segundo, vi un destello de duda. Había tocado un nervio. Pero antes de que pudiera presionar más, Laura habló, su voz baja pero firme. No le des nada, Isabel. Si lo haces, estamos muertas de todos modos. Cállate, gruñó él, girando la pistola hacia ella. El movimiento fue rápido, pero me dio una fracción de segundo para actuar. Metí la mano en mi bota, agarré el cuchillo y lo lancé con toda la fuerza que pude. No era una experta, pero la adrenalina afinó mi puntería. La hoja rozó su brazo, lo suficiente para hacerlo gritar y soltar la pistola, que cayó al césped con un golpe sordo. Corrí hacia Laura, empujándola detrás de mí mientras él se tambaleaba, maldiciendo y presionando la herida. Pero no estaba sola. De las sombras surgieron dos figuras más, hombres corpulentos que no había visto antes.
Uno de ellos recogió la pistola, mientras el otro se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de reaccionar. Un puñetazo me dio en el estómago, dejándome sin aire, y caí de rodillas. Laura intentó correr, pero el segundo hombre la atrapó, torciéndole el brazo hasta que gritó. Mi ex, todavía sangrando, se acercó, su rostro deformado por la rabia. Última oportunidad, Isabel. El USB. Ahora. No podía pensar con claridad, pero sabía que entregarlo era el fin. Los documentos, las grabaciones, todo lo que podía derribar a mi jefe y a esta red de traidores, no podía dejar que lo tuvieran. Con un esfuerzo que me costó todo, alcé la mirada y escupí a sus pies. Vete al infierno, dije. Su puño vino hacia mi cara, pero antes de que me golpeara, un disparo resonó en el parque. Por un instante, pensé que estaba muerta. Pero fue mi ex quien cayó, agarrándose la pierna, aullando de dolor. Los dos hombres se giraron, confundidos, y entonces vi a quien había disparado, Tomás, mi hermano, emergiendo de los árboles con una pistola temblorosa en las manos. «Suéltenlas», gritó, su voz quebrándose pero decidida. No sabía cómo había llegado allí, ni de dónde había sacado un arma, pero no tuve tiempo de preguntarme. Los hombres dudaron, y aproveché el caos. Me lancé hacia el que sostenía a Laura, clavándole el codo en el estómago. Él se dobló, y Laura se liberó, dándole un rodillazo en la cara. El otro hombre levantó la pistola, pero Tomás disparó de nuevo, esta vez al aire. Fue suficiente para que los dos huyeran, dejando a mí estirado en el suelo, gimiendo. Tomás corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. ¿Estás bien?, preguntó, su rostro pálido. Asentí, aunque cada parte de mi cuerpo dolía. Laura, jadeando, se acercó, mirando a mi ex con una mezcla de desprecio y alivio. Tenemos que irnos, dijo. Esto no termina aquí. Pero antes de irnos, me acerqué a mi ex, que seguía retorciéndose de dolor. Me agaché, asegurándome de que me viera a los ojos. ¿Quién está detrás de esto?, exigí. Dime la verdad, o te juro que no volverás a caminar. Él soltó una risa débil, manchada de sangre. No lo entiendes, ¿verdad? No es solo tu jefe. Es mucho más grande. Y ya estás muerta, Isabel. Solo que aún no lo sabes. Sus palabras me helaron, pero no tenía tiempo para procesarlas. Laura me agarró del brazo, insistiendo en que nos fuéramos antes de que llegaran refuerzos. Tomás, aún temblando, guardó la pistola y me miró con una expresión que no pude descifrar. Te lo explicaré después, dijo, anticipándose a mis preguntas. Huí con ellos, dejando a mi ex en el parque, sabiendo que la policía no tardaría en llegar. Nos refugiamos en un motel de mala muerte, un lugar donde nadie hacía preguntas. Allí, mientras Laura se limpiaba la sangre de la cara y Tomás miraba por la ventana como si esperara un ataque, exigí respuestas. Tomás confesó. Había estado trabajando como mensajero para un contacto que, sin saberlo, estaba ligado a mi jefe. Pequeños favores, entregas, nada que pareciera importante. Pero hace unas semanas, había oído algo que no debía, una conversación sobre mí, sobre cómo me estaban vigilando, porque me había acercado demasiado a la verdad. Por eso estaba en el parque. Me había seguido, sospechando que estaba en peligro. Laura, por su parte, reveló más. Él, más arriba, de su nota no era una persona, sino una red. Mi jefe era solo un engranaje en una maquinaria de corrupción que llegaba a niveles que ella apenas empezaba a entender. El USB era la clave, pero también un imán para el peligro. Y ahora, con mi ex herido y sus hombres en fuga, el tiempo se nos acababa. Decidí que no podía seguir corriendo. Tenía que contraatacar. Pero primero, necesitaba saber quiénes eran los verdaderos jugadores en este juego. Laura sugirió contactar a un periodista que conocía, alguien que podía protegernos y exponer la verdad. Pero Tomás, sorprendentemente, se opuso. No confíes en nadie más, dijo, su voz dura. Ni siquiera en ella. Miré a Laura, luego a mi hermano. La desconfianza era un veneno que nos consumía a todos. Pero una cosa era segura, el USB seguía en mi poder y con él, la posibilidad de vengarme.
El motel olía a humedad y cigarrillos rancios, un refugio temporal que apenas contenía la tormenta que rugía dentro de mí. Allí, sentada en una silla tambaleante con el USB escondido en mi ropa, sentía que el mundo se cerraba como una trampa. Laura, con el moretón en su mejilla ahora más oscuro, revisaba su teléfono con dedos inquietos. Tomás, mi hermano, estaba junto a la ventana, su silueta tensa contra las cortinas raídas, todavía sosteniendo la pistola que había cambiado todo en el parque. Las palabras de mi ex, «Ya estás muerta, Isabel», resonaban en mi cabeza, y la desconfianza entre nosotros tres era un cable electrificado, a punto de estallar. No podía quedarme quieta. Me levanté, enfrentando a Laura. «¿Quién es ese periodista?», exigí. «Y no me vengas con evasivas. Si vamos a arriesgar todo, quiero saber en quién confías y por qué». Ella suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa. «Se llama Marcos. Es un viejo contacto, alguien que ha expuesto casos de corrupción antes. No está comprado, Isabel. Es de los pocos que no lo están. Pero no será fácil convencerlo. Necesitará pruebas sólidas, y aún así, publicarlo podría ponernos a todos en la mira». «¿Más de lo que ya estamos?», repliqué, mi voz afilada. «Porque después de lo del parque, no creo que podamos caer más bajo». Tomás se giró, su expresión dura. «No seas tan segura. No sabemos quiénes son esos, más arriba, de los que habla ella. ¿Y si tu periodista es parte del juego? ¿Y si ella lo es?». Laura lo fulminó con la mirada. «¿Quieres acusarme de algo pequeño? Adelante. Pero si no fuera por mí, tu hermana estaría muerta ahora mismo». «Basta», corté, levantando las manos. «No vamos a sobrevivir si nos desgarramos entre nosotros. Laura, dame un motivo para confiar en Marcos. Y tú, Tomás, dime por qué estás tan paranoico». «Ahora». Tomás apretó los labios, pero finalmente habló. Confesó que, durante una de sus entregas como mensajero, había oído a alguien mencionar a un periodista que supuestamente estaba en la nómina de la red. No sabía si era Marcos, pero el riesgo era suficiente para ponerlo en alerta. Laura, por su parte, insistió en que Marcos había sido su aliado en el pasado, exponiendo a un político corrupto a pesar de las amenazas. Pero admitió que no lo había contactado en años. No era una garantía, y lo sabía. Decidimos que no podíamos actuar sin más información. Necesitábamos saber quiénes eran los más arriba y cómo encajaba mi ex en todo esto. Propuse un plan arriesgado, usar a mi ex amiga, la que había estado con mi jefe y mi pareja, como cebo. Ella sabía cosas, estaba segura. Si podía hacerla hablar, tal vez descubriríamos el alcance de la red. Laura estuvo de acuerdo, pero Tomás se opuso. «Es una trampa, Isabel», dijo. «Esa mujer te traicionó. ¿Crees que va a confesar solo porque se lo pides? Te entregará a ellos en un segundo». «Tal vez», admití. «Pero no voy a pedirle nada. Voy a hacerla pensar que tiene el control». El plan era simple pero peligroso. Le enviaría un mensaje, fingiendo desesperación, pidiéndole que nos encontráramos para aclarar las cosas. Pero en realidad, la grabaría, presionándola hasta que revelara algo útil. Laura se ofreció a cubrirme desde la distancia, mientras Tomás insistió en estar cerca, armado. No me gustaba la idea de depender de un arma, pero después del parque, no podía negarme. Esa noche, envié el mensaje: «Necesito verte. No puedo seguir así. Por favor, hablemos». Ella respondió casi de inmediato, proponiendo un café en el centro al día siguiente. Su rapidez me puso los nervios de punta. ¿Era genuina o estaba jugando su propio juego? No había tiempo para dudar. Al día siguiente, llegué al café con el grabador en mi bolsillo y el USB aún escondido. Laura estaba en una mesa al fondo, disfrazada con una peluca y gafas, fingiendo leer un libro. Tomás esperaba fuera, en un auto prestado. Mi examiga entró, su rostro una máscara de falsa preocupación. Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando con un anillo que no reconocí. «Isabel, lo siento tanto», empezó, con lágrimas que parecían ensayadas. «No quería hacerte daño.
Todo se salió de control. Ahórrate las lágrimas, dije, mi voz fría. Sé que estás con mi jefe. Sé que estabas con mi pareja. Lo que quiero saber es por qué. Y no me mientas, porque sé más de lo que crees. Su rostro palideció, pero se recompuso rápido. No sabes nada, respondió, bajando la voz. Y si sigues metiéndote en esto, vas a terminar mal. Déjalo, Isabel. Por tu bien. ¿Por mi bien? Repetí, inclinándome hacia ella. Me traicionaste. A mí. Después de todo lo que pasamos juntas. Dime quién está detrás de esto. ¿Quién maneja a mi jefe? ¿Qué tiene mi ex en todo esto? Ella miró a su alrededor, nerviosa, como si esperara que alguien la rescatara. Luego, susurró. No es solo tu jefe. Hay gente, poderosa. Gente que no perdona. Tu ex era solo un peón, como yo. Pero si no paras, no habrá lugar donde esconderte. Antes de que pudiera presionarla más, su teléfono vibró. Lo miró, y algo en su expresión cambió. Se puso de pie abruptamente. Tengo que irme, dijo, y salió corriendo. Corrí tras ella, ignorando las miradas de los demás clientes. Laura me siguió, pero cuando llegamos a la calle, mi examiga ya estaba subiendo a un auto negro que arrancó a toda velocidad. Tomás apareció con el auto prestado, y subimos sin pensarlo, persiguiéndolos. La adrenalina me nublaba el juicio, pero no podía dejarla escapar. La persecución nos llevó a las afueras, a un edificio industrial que parecía desierto. El auto negro entró por una puerta lateral, y nosotros nos detuvimos a unos metros. Laura, con una calma que me desconcertó, sacó una pistola de su chaqueta. Esto es una emboscada, dijo. Pero también es nuestra oportunidad. ¿Estás lista? No lo estaba, pero asentí. Entramos al edificio, moviéndonos en silencio. Dentro, encontramos un almacén lleno de cajas y maquinaria oxidada. Y entonces la vi, mi examiga, hablando con un hombre que reconocí al instante. Era el hermano de mi jefe. Pero no estaba solo. Había otros, hombres armados, y en el centro, una figura que hizo que se me helara la sangre, mi jefe, con una sonrisa que prometía sangre. Bienvenida, Isabel, dijo, su voz resonando en el espacio. Sabía que vendrías. El aire en el almacén era denso, cargado de polvo y amenaza. Mi jefe estaba allí, en el centro de todo, con esa sonrisa que siempre había odiado, ahora más afilada, más letal. A su lado, su hermano, con una expresión impenetrable, y mi examiga, cuya mirada evitaba la mía como si el suelo pudiera tragarla. Los hombres armados formaban un semicírculo, sus armas brillando bajo la luz tenue de las lámparas industriales. Laura, a mi izquierda, mantenía su pistola en alto, pero su rostro mostraba lo que yo ya sabía: estábamos superadas. Tomás, a mi derecha, temblaba ligeramente, su arma apuntando sin convicción. En ese momento, con el USB todavía escondido contra mi piel, supe que este era el final del camino. Pero no iba a caer sin pelear. ¿Creíste que podías vencerme?, dijo mi jefe, dando un paso hacia mí. Su voz era un veneno lento, cada palabra diseñada para herir. Eres inteligente, Isabel, pero no lo suficiente. Nunca lo fuiste. Miré a mi examiga, esperando alguna señal de remordimiento, pero ella solo bajó la cabeza. Luego miré a su hermano, que permanecía en silencio, observándome con una intensidad que me desconcertó. Había algo en sus ojos, algo que no encajaba con la arrogancia de mi jefe. Pero no tenía tiempo de descifrarlo. No se trata de vencerte, respondí, mi voz firme a pesar del miedo que me apretaba el pecho. Se trata de exponerte. Sé todo. Los sobornos, las transferencias, la empresa fantasma. Y no estoy sola. Laura dio un paso adelante, su arma apuntando directamente a mi jefe. Ella tiene razón. Esto termina aquí. Entrégate, o lo haremos público. Él soltó una carcajada, un sonido que rebotó en las paredes del almacén. ¿Público? ¿Con qué? ¿Ese USB que crees que te salvará? Señaló a uno de los hombres armados, que dio un paso adelante,
sosteniendo una laptop abierta. Mi corazón se hundió. La pantalla mostraba los archivos del USB, los mismos que había revisado obsesivamente. ¿Cómo los tenían? Tu pequeño truco no fue tan discreto como pensabas, continuó mi jefe. Hackeamos tu sistema hace días. Todo lo que tienes es una copia inútil. Y ahora, voy a asegurarme de que nunca hagas algo tan estúpido otra vez. El pánico me golpeó, pero entonces recordé el segundo USB, el que había escondido en el loft de Tomás. Ellos no sabían de él. Todavía tenía una carta que jugar. Pero primero, necesitaba salir viva de esto. Estás mintiendo, dije, forzando una confianza que no sentía. Si no te preocupara, no estarías aquí, rodeado de matones. ¿Quién te asusta? ¿Los más arriba? Porque sé que no eres el jefe de esto. Eres solo un peón. Su sonrisa vaciló, y por un segundo, vi algo en su rostro, miedo. Pero antes de que pudiera aprovecharlo, su hermano habló por primera vez, su voz baja pero cortante. Basta, dijo, dirigiéndose a mi jefe. Esto ha ido demasiado lejos. No era el plan. El almacén se llenó de un silencio tenso. Mi jefe lo miró, incrédulo, como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Espetó. El hermano dio un paso adelante, ignorándolo, y se dirigió a mí. Isabel, no quería que llegaras tan lejos. Intenté advertirte, pero eres testaruda. Entrégame el USB, y te sacaré de aquí. A ti y a tu hermano. Laura me miró, confundida, y Tomás apretó su arma, claramente sin confiar en nadie. Mi mente daba vueltas. ¿Advertirme? Entonces recordé los correos, los pagos que involucraban al hermano. Pero también recordé su nombre en los documentos, no como víctima, sino como cómplice. ¿Estaba jugando conmigo? ¿O realmente quería traicionar a mi jefe? No confío en ti, dije, mi voz firme. Pero si quieres el USB, tendrás que darme algo a cambio. La verdad. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién es más grande que él? El hermano dudó, y eso fue todo lo que mi jefe necesitó. Sacó una pistola de su chaqueta y apuntó a su propio hermano, su rostro deformado por la rabia. Traidor. Gritó. Siempre fuiste débil. El disparo resonó antes de que alguien pudiera reaccionar. El hermano cayó, sangre brotando de su pecho. Los hombres armados se movieron, confundidos, y Laura aprovechó el caos, disparando al que estaba más cerca. Tomás gritó mi nombre, y yo me lancé al suelo, buscando cobertura detrás de una caja. El almacén se convirtió en un infierno de balas y gritos. Mi examiga, en pánico, corrió hacia la salida, pero uno de los hombres la derribó de un golpe. No sentí lástima. Mi jefe, todavía con la pistola en la mano, me buscaba con la mirada, su rostro una máscara de odio. Pero entonces, algo inesperado, el hermano, aún vivo, se arrastró hacia él, agarrándole la pierna. No. Ganarás, jadeó, antes de colapsar. La distracción fue suficiente. Laura disparó, acertándole a mi jefe en el hombro. Él cayó, gritando, y los hombres armados, sin un líder claro, comenzaron a retroceder. Tomás me alcanzó, ayudándome a levantarme, y juntos corrimos hacia Laura, que cubría la salida. Pero no estaba terminado. Mi jefe, a pesar del dolor, se levantó, apuntándome con una furia que parecía sobrenatural. «No escaparás», rugió. No pensé. Saqué el cuchillo que aún llevaba en mi bota y lo lancé. Esta vez, no fallé. La hoja se clavó en su mano, haciéndolo soltar la pistola. Corrí hacia él, pateando el arma lejos, y lo miré a los ojos por última vez. Esto es por todo lo que me hiciste, dije, antes de que Laura lo golpeara en la cabeza, dejándolo inconsciente. Salimos del almacén justo cuando las sirenas de la policía comenzaban a sonar a lo lejos. Alguien, tal vez un vecino, tal vez uno de los hombres que huyó, había dado el aviso. No podíamos quedarnos. Nos metimos en el auto de Tomás y conducimos sin rumbo, mi corazón todavía acelerado. En el silencio del auto, Laura habló. Tenemos que encontrar a Marcos.
El segundo USB es nuestra única esperanza. Asentí, pero no estaba tan segura. La verdad había costado demasiado, sangre, traiciones, y una parte de mí que nunca recuperaría. Cuando llegamos a un lugar seguro, un apartamento que Laura conocía, revisé el segundo USB. Los archivos estaban intactos. Pero había algo nuevo, un archivo que no había visto antes, un vídeo. Lo abrí, y lo que vi me heló la sangre. Era mi jefe, hablando con un hombre cuya cara no mostraba la cámara. Pero su voz mencionaba nombres, fechas, y un plan para silenciar a cualquiera que se acercara demasiado. El hombre sin rostro era el verdadero poder, el más arriba. Y ahora, yo tenía la prueba. Contactamos a Marcos, quien resultó ser tan incorruptible como Laura había prometido. Publicó la historia, respaldada por los documentos y el vídeo. La red comenzó a desmoronarse, con arrestos y titulares que sacudieron la ciudad. Mi jefe fue encarcelado, junto con varios de sus socios. Mi ex, herido en el parque, confesó todo a cambio de un trato. Mi ex amiga desapareció, probablemente escondida en algún lugar donde nunca la encontraría. Pero no hubo un final feliz. La red era más grande de lo que Marcos podía exponer, y supe que siempre estaría mirando por encima del hombro. Tomás y yo nos mudamos lejos, intentando reconstruir nuestras vidas. Laura se desvaneció, dejándome una nota que decía, «Cuídate. Eres más fuerte de lo que crees». Ahora, mientras escribo esto, el USB sigue conmigo, un recordatorio de lo que perdí y lo que gané. Aunque destruí a mi jefe, la verdad me costó todo. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, no cambiaría nada. Porque al final, no solo sobreviví. Me convertí en alguien que ellos nunca podrán quebrar.